Estamos ya en esta tarde, aquí en Los Periodistas regresamos, y como cada que me ven aquí sentado medio chueco, es porque tenemos un invitado y le damos la bienvenida el día de hoy aquí a Los Periodistas al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Un gusto tenerlo aquí, esta es su casa. Al contrario, el gusto es mío, es una gran oportunidad estar acá, conocerles, y estamos muy a la orden. Muchas gracias. Bueno, hay muchos temas de corto plazo de la ciudad. Casi lo de coyuntura sería, pues, la ciudad cambia completamente en el cierre de año, secretario. Se convierte en una ciudad mucho más movida y luego se apaga. Así es. Y eso implica un gran reto, y para la misma gente implica un reto, pero para ustedes, ¿qué es lidiar con una ciudad de 10 millones de habitantes que de repente en un fin de año se levanta toda y dice vamos a ir de compras o vamos a... Sí. ¿Qué es? ¿Cómo lidiar con esa ciudad? Primero que nada, creo que es importante establecer que ese dinamismo de la ciudad hacia el final de año habla de que es una ciudad justamente con muchas oportunidades económicas, una ciudad segura donde la gente sale a la calle, hace compras, inunda su centro histórico, va a espectáculos. La ciudad tiene muchos espectáculos públicos. El acceso al derecho al entretenimiento en la ciudad hace tiempo que está garantizado, quizá como nunca. Y lo primero es que como policía nos da muchísimo gusto ver que la ciudad es una ciudad viva, que además recibe mucha gente del resto del país y recibe muchos extranjeros. Somos un destino turístico de primer nivel en este momento. Los hoteles están llenos, los restaurantes están llenos, y eso nos da mucho gusto. Desde luego implica un reto en términos de seguridad. Hace algunas horas escasamente anunciábamos el operativo decembrino de la Secretaría. Es el operativo que va del día de hoy al 25 de diciembre. Luego tendremos el de fin de año, cada uno con sus características. Estamos desplegando más de 12,000 elementos en las calles de tránsito, inteligencia, operación policial, vehículos cóndores, los helicópteros, para vigilar todos estos lugares o espacios donde sabemos que va a haber una concentración y una concurrencia de gente, desde mercados donde se adquieren productos, donde se compra la cena, y desde luego lugares de esparcimiento, centros nocturnos, restaurantes. Es un momento donde la gente festeja, las oficinas tienen sus celebraciones, los propios grupos laborales tienen sus celebraciones, y exige desde luego estar atentos a los temas regulares que tienen que ver con delitos de propiedad y otras cosas donde sube el riesgo por la cantidad de gente, pero también a cosas como manejar bajo los efectos del alcohol. Tenemos un operativo especial del Conduce sin alcohol. Diciembre también es el mes de la Basílica de Guadalupe. Acabamos de concluir ese operativo. Es muy movido, pero todo ello es respuesta a una ciudad viva y a una de las capitales de América Latina. Si bien efectivamente hay una población en la Ciudad de México, no se puede separar de la inmensidad poblacional que tiene el Estado de México, los municipios conurbados, la conectividad que inclusive hay con Hidalgo, con Puebla, con Morelos, y lo hace también una ciudad con riesgos. Es una ciudad segura, la Ciudad de México, para no solamente la población que aquí vive, sino la población flotante que trabaja y regresa a dormir, y la población que inclusive viene de otras entidades a abastecerse de productos. Es una ciudad segura, lo hemos dicho en varios espacios, quizá una de las ciudades con nuestras características más seguras del continente. Somos una megalópolis con una población muy densa y, como ya mencionaban, con una población flotante diaria muy grande, pero dábamos cuenta el día de ayer con la jefa de gobierno, Clara Brugada, de que esta tendencia que hemos seguido de disminución de los delitos de alto impacto se sostiene. Una reducción superior al 50%, 56%, que ahora entre 2023 y 2024 va a continuar. Vamos a cerrar el año 5% abajo todavía de 2023. Obviamente, conforme vamos bajando más, ya las diferencias quizás se hacen más difíciles de lograr, pero todavía seguimos bajando los delitos de alto impacto. ¿Qué son los delitos de alto impacto? El homicidio, las lesiones dolosas por arma de fuego, el robo a transeúnte, el robo a bordo del transporte público,
el robo de vehículo con violencia y sin violencia. Son esos delitos que afectan más la vida cotidiana de la gente o que son muy violentos y afectan a todos. Ese conjunto de delitos que se definieron como una decisión de política pública van a la baja desde el 2018 y hoy todavía tenemos resultados a la baja en ese sentido. Estábamos hablando de que en 2018 en promedio diariamente se cometían 140 de estos delitos y ahorita se están cometiendo 52. Es un descenso importante que además hemos visto, que se ha visto reflejado en la calidad de vida de la gente y la percepción de seguridad de la gente, que se ha movido también en esa tendencia a la baja. No echamos campanas al vuelo, hay retos de temporada, hay retos de coyuntura, pero creo que en términos generales podemos decir que vivimos en una ciudad segura. Poder avanzar en una ciudad como esta, donde en el sexenio anterior Omar García Harfuch había dado un empujón tremendo, pues es parte de las credenciales de Claudia Sheinbaum y del mismo Omar García Harfuch para irse al gobierno federal, es complicado. Aún así hay margen para bajar. ¿En dónde tienen que concentrarse ustedes para poder bajar la incidencia delictiva en esta ciudad? Sin duda, yo haría dos reflexiones. La primera, creo que la seguridad no es un tema de que se hizo algo y entonces se bajó. Es un tema de todos los días, digamos que se mantiene abajo. Sería quizá la expresión correcta porque es la que refleja mejor el trabajo que hacen todos los días los compañeros y compañeras policías. No es que hicieron algo en algún momento y se arregló el problema, sino que es los procesos y el tipo de trabajo que se echó a andar el que hace que no suba, digamos, se contenga y se siga bajando. Y eso se debe a una estrategia sólida. La doctora Claudia Sheinbaum y en ese momento desde la policía el licenciado Omar García Harfuch y en la fiscalía Ernestina Godoy generaron una estrategia con pilares muy claros, muy sólidos, que han permitido desde atender las causas, es decir, resolver aquellos problemas sociales que reproducen la delincuencia, como la falta de empleo, que los jóvenes estén excluidos de procesos sociales como ir a la escuela o tener espacios con actividades estructuradas, recreativas, que les permitan no estar frustrados, es decir, entre la expectativa que tienen y sus posibilidades reales de desarrollo. Todo ese trabajo aunado a un fortalecimiento muy grande de las capacidades de investigación que hoy en la ciudad, y lo hemos visto con algunos casos de alto impacto, quizá muy difundidos, pero hoy en la ciudad el que comete un delito se le investiga y se le pone tras las rejas. Desde luego tratamos de ser lo menos tóxico posibles para las comunidades. Cuando lo somos hay sanción y hay investigación, pero lo que ha logrado la ciudad es tener procesos fuertes para poder sancionar, que no haya impunidad, al mismo tiempo de ir remediando carencias y barreras a oportunidades que mucha gente ha experimentado. Usted ya tiene una trayectoria en el tema de la seguridad pública. ¿De dónde le nace la idea de ser policía siendo un egresado del ITAM, de Relaciones Internacionales? ¿Por qué? ¿Por qué ser? ¿Cómo es que le gusta? Porque para esto debe gustarle lo que está haciendo. Sí, soy un apasionado del tema. Estudié Relaciones Internacionales, luego Política Criminal y siempre he estado involucrado de alguna forma u otra en temas de seguridad. Hice mucho tiempo prevención de lavado de dinero, hice algún tiempo incluso labores de seguridad en el sector privado. Y después una trayectoria en gobierno, sobre todo en temas de prevención. Sí, sí. Soy un fiel creyente de la reinserción social. He trabajado mucho en temas de reinserción social, lo que quizá haga todavía más compleja la respuesta de lo que me acaban de preguntar. Y después ingresé a esta institución. Es una institución creo que fundamental del Estado mexicano, aunque es una institución de la ciudad, una policía antigua, una policía quizá de las más antiguas del continente, con una tradición muy importante, un referente de la labor policial en el país, y me enamoré de la labor con profunda empatía, reconocimiento, y lo digo de manera muy humilde, al trabajo que hacen las y los policías de la ciudad. Cuando decimos que es una de las profesiones más nobles, lo decimos con conocimiento de causa, porque vemos el trabajo que hacen, vemos a veces
cómo se les juzga injustamente por su trabajo. Vemos también todo lo que han hecho con todas las carencias históricas, y ahí está el valor del proyecto, un proyecto que ahora continúa. Clara Brugada anunciaba a nuestra jefa de gobierno el día de ayer que va a continuar con ese reconocimiento, no solo verbal, que lo ha hecho y lo agradecemos mucho, sino explícito, material, de seguir incrementando el sueldo de los policías. Habla de darles un hospital especializado para ellas y ellos. Y esa sintonía con el trabajo policial, ese reconocimiento del trabajo policial, es lo que a mí personalmente me tiene enamorado de este trabajo, que además, como decía en su momento el licenciado Omar, pues tiene satisfacciones inmediatas y muy gratificantes cuando sabes que eres parte de un proyecto que le salva la vida a alguien, que puede recuperar a una persona que a lo mejor estaba secuestrada, que puedes sacar de las calles a una persona que sabes que ha estado haciendo la vida imposible y miserable a ciertas personas. Cuidar el patrimonio de las personas. Cuidar el patrimonio, o ver, que me ha tocado muchas veces con programas muy exitosos, ver como un joven que a lo mejor tomó decisiones muy malas al principio, en este momento tiene éxitos en la legalidad. Hace poco uno de los chavos que está en el programa Reconecta con la Paz de la Secretaría, y me refiero hace un par de días, estaba arriba de un ring de box en televisión, ganando una pelea ya como boxeador profesional, después de haber tenido quizá un par de decisiones malas por ahí. Todos esos procesos creo que son lo que hacen que ahorita pues yo no pueda pensar en qué podría yo hacer que no fuera esto. Y hemos tenido, y no lo digo de manera gratuita, apoyo de grandes líderes, y en este momento todo el apoyo de una persona que entiende muy bien los temas de seguridad, que le ha tocado vivir y enfrentar contextos complejos, como es Clara Brugada, y que tiene ese balance entre entender muy bien la necesidad de lo social, de la reinserción, de los trabajos comunitarios, al mismo tiempo de entender muy bien la necesidad de disuadir y de detener a quien la hace, ¿no? Le quiero preguntar sobre este grupo. Hoy el secretario de Seguridad Federal hablaba del tren de Aragua, pero antes quiero mostrarle a la gente el gráfico de percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional, porque este es el último dato. Creo que es a septiembre, salió en octubre, pero es a septiembre. Y aunque usted puede escuchar mil cosas de que se está poniendo de la fregada en México, que no sé qué, pero esa es la realidad. Esto es como la gente lo ve. Tienes un pico en el 2016, por allá. Bueno, vienes de los años de Calderón, no están reflejados aquí, pero tienes un super pico, y luego sí son buenos años para ser policía, porque traes unos números hacia abajo tremendamente, secretario. Pues creo que esos números nos ponen delante una responsabilidad muy grande. Cuando uno ve que la percepción se mueve en el mismo sentido que la incidencia, no hay prueba más grande de que estás trabajando en la ruta correcta. Malo fuera que hubiera contradicción entre ambos indicadores. Querría decir que estás registrando menos de lo que la gente percibe. Creo que en este momento esos indicadores son muy reveladores y tienen que ver con muchas cosas. Sí, la experiencia de la seguridad, de la vida cotidiana, sobre todo de la vida cotidiana. Hay veces que hay delitos muy complejos que la gente no necesariamente los experimenta de manera cercana, o no los experimentamos de manera cercana, pero tiene que ver también con optimismo. Creo yo que vivimos en un país optimista, o la mayoría de la gente es optimista, y tiene que ver también con una sensación de control. A veces las cosas, es una opinión muy personal, a veces hay eventos que no podemos prevenir, eventos quizá de altísimo impacto, pero cuando la gente ve que hay capacidad de respuesta, cuando la gente ve que esos eventos van a tener una solución relativamente rápida, también la percepción de seguridad se ve impactada de manera positiva. Y creo que eso en la ciudad y a nivel nacional ha sido el caso. En el caso a nivel nacional, es esta gráfica, sí hay una disminución muy notable. Es más, es más pronunciada en el caso de la Ciudad de México. De 2018 a la fecha, ya un sexenio, digamos que completo.
Ahora, hay eventos, como usted lo dice, secretario, de alto impacto que pueden revertir la percepción, y lo vemos cuando, por ejemplo, hay, en el caso del país, situaciones como desplazamientos de población en Chiapas, incluyendo algo inédito hacia Guatemala, o lo que acontece en algunas partes de Sinaloa en esta confrontación de dos grupos del mismo cártel, o en Guanajuato, que de pronto explota, hacen estallar a un par de vehículos, o que asesinan a un vitivinicultor, como en Guanajuato también. Esos acontecimientos que existen pueden distorsionar la percepción de la seguridad y generar la percepción de que hay una inseguridad extendida y prácticamente total en el territorio nacional y en la propia Ciudad de México. ¿Cómo contrarrestarlos? A ver, creo que son eventos serios, son eventos que merecen toda nuestra atención y no podemos minimizar ni su gravedad ni su impacto. No obstante, no dejan de ser eventos en cierta medida focalizados, no dejan de ser eventos que deben de entenderse en el cúmulo de experiencias cotidianas de las personas. Algo que creemos que afecta mucho la percepción es cuando la gente empieza a dudar de lo que pueda venir después, del futuro, de si lo que viene va a estar bien. Y eso a veces no tiene que ver solamente con seguridad, hay otros indicadores que impactan. Entonces, cuando las cosas económicamente van bien, cuando la gente, a pesar de los obstáculos, es como una experiencia de vida, sabe que hay algo después, que hay futuro, que hay estabilidad en el horizonte, que hay capacidad de responder a lo que me refería, que hay horizonte. Creo que esa sensación o esa angustia, que es muchas veces la que impacta la percepción de inseguridad, tiende a bajar y tiende a mitigarse. Todo esto no implica, y en eso quiero ser muy claro, que cuando, al menos en la ciudad, y estoy seguro que a nivel federal, tenemos un evento de estos, pues no implica que no hagamos reflexiones profundas de qué falló, cómo podemos evitarlo, que hagamos reflexiones sobre la gente que le tocó experimentar eso de forma inmediata, nos ha pasado en algún restaurante o algo, pensar en, oye, pues toda la gente que le tocó ver eso es lamentable, hay que trabajar. Es decir, no quiere decir que le restemos gravedad, pero también tenemos que entender estos eventos dentro de un todo, y es un todo que en términos generales tiene horizontes, un todo que en términos generales tiene cuerpo, tiene ruta, donde hay proyecto político, hay que decirlo. También no hay ambivalencia, no hay bruma, digamos, en el horizonte, y eso ayuda, eso sin duda ayuda. ¿Qué es Tren de Aragua? Porque no todo el mundo, hoy posiblemente mucha gente lo escuchó por primera vez, pero ¿qué es eso, Tren de Aragua? Sin declararme experto en redes delictivas de América Latina, habrá gente que lo sea con mucha mayor profundidad. Hay un estado en Venezuela que lleva ese nombre, Aragua, y hay un grupo delictivo que surge en ese estado, sobre todo de asaltos al tren que se movía en ese estado, digamos, o actividad criminal en torno a la movilidad de ese tren, y de ahí, tenemos entendido, toma el nombre, y es un estado que a través de las migraciones en particular de este país, cuando llegan por redes familiares migrantes por distintas razones a otros países, pues se ha infiltrado y se ha dedicado a ciertas actividades. Se dice que mayoritariamente a temas que tienen que ver con tráfico de personas, que luego derivan en explotación de distinto tipo, sexual en este caso, ya configurando trata, y pueden hacer, como se mencionaba hoy por la mañana, ya vínculos específicos de narcomenudeo, quizá llegar a una zona y pues tratar de no molestar para tener sus actividades a otras células delictivas que pueda haber, etcétera. Es, digamos, un fenómeno, y quiero ponerlo en contexto,
que sucede en muchas partes del mundo. La ciudad no ha sido la excepción históricamente. Cuando tienes un mundo global como el que tenemos, donde hay movilidad de personas con la libertad que hay ahora, donde hay movilidad de recursos, cuando hay plataformas digitales que facilitan la comunicación y el desplazamiento también de recursos, es común, normal, no por ello menos grave, que exista comunicación o entramados delictivos que rebasen fronteras. En algo que sí quiero ser completamente claro es que para la Ciudad de México y para la policía de la Ciudad de México el interés y el foco está en la conducta delictiva, independientemente del país donde vengan. Estamos completamente en contra de estigmatizar a una comunidad entera, además una comunidad de gente valiosísima como es la comunidad venezolana, estigmatizarla como siempre, por unos cuantos, sí, dedicados a esos temas con una raíz territorial. En eso sí ser muy claros, porque luego podemos tener posturas xenófobas o institucionalmente xenófobas, y eso puede ser muy grave y empiezas a ver delito donde no lo hay o en quienes no lo cometen. Entonces, dicho eso, últimamente pues, hemos tenido operaciones activas en contra de personas presuntamente ligadas a este grupo. Mucho de ello nace de un evento que tuvimos en julio de este año, junio de este año, donde lamentablemente 2 chicas de nacionalidad venezolana pierden la vida, son dejadas en Topilejo después de haber sido violentadas de manera brutal. A partir de esa investigación pues, se fue desarrollando inteligencia, se ha detenido a una célula, se hizo en coordinación con el Gobierno de México. La Ciudad de México aportó mucha de la inteligencia en ese trabajo y el Gobierno de México concluye la investigación y la operación. Y hemos tenido detenciones a lo largo de estos días, creo algo así como 5 o 6 personas más presuntamente vinculadas a este grupo, y seguiremos trabajando en ello, pero como trabajamos contra cualquier célula delictiva que se dedicara a temas de trata de personas o que se dedicara a temas de narcomenudeo. Nuestra prioridad aquí es la conducta. Ya después vemos quién o de dónde. Ya que habla de Topilejo, hay lugares de la Ciudad de México que no necesariamente forman parte de del área urbana y zonas donde hay incidencia delictiva o delitos de alto impacto. Por ejemplo, la autopista México-Cuernavaca en la Libre. Ha habido muchos actos delictivos y eso también eventualmente repercute en la percepción y también en la opinión de personas que tienen que movilizarse, por ejemplo, a Morelos, y que lo hacen por la vía libre, no por la autopista necesariamente. ¿Qué operativos se han implementado para inhibir, para prevenir? Porque esa es la parte fundamental, la prevención para prevenir el delito. Tenemos y hemos establecido y queremos seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación con nuestros estados vecinos, sobre todo en estas zonas limítrofes, para distintos fenómenos que ocurren ahí. La jefa de gobierno, Clara Brugada, lanzaba a inicios de la administración un programa junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y un programa interestatal también con la gobernadora del Estado de México y la gobernadora de Morelos, por ejemplo, en contra de la tala clandestina, en el vértice de lo que se conoce como el bosque de agua, que es donde confluyen los 3 estados. Tenemos este fenómeno muy, muy acentuado y son fenómenos que exigen que trabajemos de la mano. Difícilmente un estado podrá solo resolverlo, difícilmente la federación sin el apoyo de los estados lo podrá resolver. Creo que estas ópticas donde a veces se ha optado por atrincherarse y decir de acá para adentro yo me ocupo y lo demás ya no me importa, creo que son completamente perjudiciales porque así no opera la delincuencia. Entonces los operativos que hemos montado han sido en coordinación. En el término, en lo que hace a las vías, pues desde luego tenemos que coordinarnos con la Guardia Nacional, con la federación que tiene competencia sobre las vías carreteras, pero también con el estado de Morelos, por ejemplo, con todos los fenómenos que ocurren en torno a Huitzilac, de nuestro lado lo que ocurre en torno a Topilejo, y hemos tenido ahora resultados importantes
Recientemente tuvimos aquel evento donde una mujer chef tuvo un secuestro express en la frontera de los dos estados. Inmediatamente compartimos información con el secretario de allá. Nosotros, al rastrear el vehículo aquí, pudimos dar con la placa del vehículo. Esa información se la compartimos inmediatamente al estado de Morelos, que no conocía cuál era el vehículo, aunque tenía referencias por la misma averiguación de los hechos. Ya teniendo la placa, pues ellos pudieron rastrear en Morelos inmediatamente el vehículo, le empezaron a dar seguimiento y así es como dan con él y luego recuperan a la víctima. Todo se hizo, desde luego, sin en ningún momento preocupándonos de dónde fue y de quién es responsabilidad. Pues yo agarro mi parte de la que te puedo ayudar, están allá ellos, pero traen un vehículo de acá, en fin. Entonces empezamos a trabajar. Esos son, el operativo se llama coordinación y desde luego ya implica de pronto sí poner algún recurso nuestro en la frontera, tener gente desplegada en la zona serrana para evitar la tala clandestina. Tenemos también sobrevuelos de drones, sobrevuelos de helicópteros, porque pues ya son zonas que implican otro tipo de despliegue al común urbano de la ciudad. Hay que decirle a la ciudadanía, a los habitantes de la Ciudad de México, que el 60% de nuestro territorio es suelo de conservación, lo que antes se conocía como suelo rural. Solo el 40% del territorio de la ciudad está urbanizado. Pues es un montón. Y amerita pues una estrategia policial y de coordinación con las fuerzas federales específica. Le preguntan muchas cosas en el chat. Le voy a pasar algunas de las preguntas. Jorge Ramírez Zamora dice, ¿cómo hacer una denuncia sobre derecho de piso en mi colonia? Hay extorsión en las tienditas, etcétera. ¿Cómo se hace eso? La jefa de gobierno acaba de lanzar una estrategia muy importante en contra de la extorsión. Es un tema sentido. Ella en su campaña lo recogió, sobre todo de ciertos sectores, hay que decirlo, no es un tema generalizado en la ciudad, se concentra territorialmente y se concentra en aquellos lugares donde hay densidad de unidades económicas pymes, ¿no? Sobre todo, aunque tenemos el fenómeno de la extorsión telefónica, que se trata quizá de otra forma. Para uno y otro, extorsión indirecta que le llamamos a la telefónica o directa, que es el cobro de piso cuando alguien se presenta, se puso una línea única en el C5, en un momento se las comparto, a ver si la podemos mostrar ahí en la pantalla, y esa línea única lo que busca es que la gente llame, le cuente a un operador que está altamente capacitado cuál es su problema. Ese operador ha sido capacitado en todas las metodologías conocidas de extorsión y en los elementos generales de todas estas metodologías y puede reconocer fácilmente o con relativa facilidad si la persona está siendo extorsionada telefónicamente o si existe una amenaza real que ponga en riesgo su seguridad. Si es el caso de los segundos, se despliega un segundo componente de la estrategia donde ya un grupo especializado comienza actos de investigación, de medidas de protección, de asesoramiento ya más cercano. Si es por teléfono, en ese mismo momento se le dan tips a la persona para desactivar la extorsión. Entonces, respondiendo a la pregunta, les pasamos ahorita el número. El teléfono es perfecto. Porque ustedes lo presentaron apenas hace unos días. Es el 55, para que lo apunten por ahí ustedes allá, 55 50 36 33 01. Ese es el número para extorsión. ¿Me permites hacerle otra pregunta, señor Delgado? Francisco Hernández le dice, secretario, ¿cuál es la estrategia para combatir la Unión Tepito? Hay varias preguntas sobre la Unión Tepito, la concentraría en esa, como que hay una preocupación de cómo controlar ese grupo local, completamente local. La Unión Tepito, o lo que se conoce como la Unión Tepito, cúmulo de facciones delictivas con ese referente territorial, son lo que desde hace algunos años hemos llamado como células o personas generadoras de violencia. En primer lugar, lo que hemos hecho es atender con ese grupo y con otros que, insisto, lo importante para nosotros es la conducta, no tanto el grupo. El grupo ayuda a identificarlo e investigarlo como una herramienta de investigación, pero lo que nos importa a nosotros es la conducta. Entonces, todos los grupos que hemos identificado que ejercen violencia directa o que la amenaza de la violencia la usan
para realizar otras actividades delictivas, se han vuelto nuestra prioridad y ahí hemos descargado nuestras capacidades de inteligencia e investigación en un seguimiento y monitoreo permanente de sus actividades. Se integran carpetas de investigación y se busca la detención de estas personas, no solo de sus líderes, sino también de los operadores que generen violencia. Esa es la forma en la que atendemos el tema y fieles a la estrategia, porque no es solo disuasión, también trabajamos en la parte de atención a las causas, buscamos por diversos procesos acercarnos a las juventudes más cercanas a estos grupos y tratar de desmovilizar la base con la que muchas veces cuentan para operar. Fernando González le dice, ¿cómo denunciar venta de droga en una unidad habitacional aquí en la capital? Yo les diría que se acerque. La Secretaría tiene distintos medios de contacto. Hay un teléfono que es una unidad de contacto y atención directamente vinculada a mi oficina. Hablo de este número por la sensibilidad quizá del tema, que es el 5208-9898. Ahí se pueden denunciar este tipo de temas. También lo puede hacer de manera anónima al 089. Es un número muy bueno el 089, fácil además de acordarse. Marcan al 089 y la operadora los va guiando por un mecanismo de denuncia completamente anónimo y toda esa información que proporcionan se transfiere de manera anónima a la Secretaría, a las áreas de inteligencia e investigación, o bien seguramente en próximos días estaremos por su zona, por su colonia, ya sea con el programa Casa por Casa que lanzó la jefa de gobierno, con la propia presencia de nosotros en el territorio, y que se acercan y nos comentan y sin ningún problema. Bueno, hay varias, insiste mucha gente en el tema de la extorsión, como denunciarlo. Ya le dimos por ahí el teléfono, que es un teléfono que sirve para la Ciudad de México, ¿correcto, secretario? Así es. Porque preguntan si ahí está, es este. 5550-36-3301. Úsenlo, llamen, reporten, inunden ese teléfono de llamadas si es necesario, háganlo, úsenlo. Señor Delgado. Bueno, hay un tema que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. En el caso de la policía de la Ciudad de México, que se ha ido transformando de manera paulatina, es una policía que nada tiene que ver con un jefe como el Negro Durazo, por ejemplo, que ha tenido directores represores, que ha tenido directores políticos como Marcelo Ebrard, que fue secretario de Seguridad Pública, y que es una policía que, digamos que tantos años de gobiernos de izquierda sí hacen que se tenga una concepción muy mejor definida de lo que había antes de 1997. Pero sigue habiendo prácticas corruptas. Me refiero a que sigue prevaleciendo las mordidas de conductores de vehículos automotores, automóviles y motocicletas que no están en regla y se les hace fácil darle dinero a la gente. Ese caso tan de las llamadas mordidas hasta la protección de elementos de seguridad pública a quienes venden drogas, por ejemplo, o se hacen los disimulados para la venta de alcohol a altas horas de la noche. ¿Qué tanto sigue siendo importante esa parte de la corrupción? A ver, creo, como bien señalas, que la policía ha avanzado mucho en estos años que ha gobernado la izquierda en la ciudad y ha avanzado mucho más en estos últimos años en esta administración reciente y en la administración que empieza. Hablo primero de lo que se ha hecho y que creemos que ha sido importante en ese sentido. Primero, el área de asuntos internos se fortaleció mucho, se le dieron capacidades de investigación y no me refiero solamente normativas, sino gente capaz de investigar conductas graves. Se tomó la prioridad y una decisión de política pública de enfocar los recursos de ese área que
siempre serán limitados en términos relativos al estado de fuerza general, enfocar los recursos que tiene y siempre buscamos darle más en conductas de alta gravedad. Entonces, trazar líneas muy claras sobre lo que estaba absolutamente o para lo que había absolutamente ninguna tolerancia. Y eso tiene que ver con la comisión de delitos graves. Si había policías que secuestraban, policías que estaban extorsionando, policías que estaban protegiendo o ya en una relación prácticamente simbiótica con redes delictivas, se les empezó a perseguir y a sacar de la corporación. Insisto, siempre que tocamos este tema, yo nunca hablo de esto con orgullo. Siente uno mucho este tipo de procesos y este tipo de decisiones que se tienen que tomar por el respeto, insisto, como decía al principio, general que le tiene uno a la profesión y a la labor que hacen mis compañeras y compañeros, pero se obtuvieron y se siguen obteniendo resultados importantes en términos de sanciones, destituciones, y algo que se empezó a hacer también es vincular la investigación interna por naturaleza administrativa a la investigación penal, cosa que no se hacía mucho, no había mucha coordinación. Entonces, cuando a lo mejor la policía detectaba un delito, procesaba a la persona en los términos administrativos, que lo máximo era destituirla, y pues si alguien había denunciado el delito, qué bueno, y si no, no. Ahora lo que hacemos es, cuando detectamos un delito, nosotros le damos parte a la fiscalía y trabajamos con la fiscalía para ello. Muchas de las detenciones, lamentables detenciones de compañeros, las hacemos en coordinación la fiscalía con el área de asuntos internos. Y en eso creo que se ha avanzado mucho, como se ha avanzado también en cerrar brechas de desigualdad al interior de la institución, que es un tema que impacta sobre todo en los temas de género. Ha pasado algo que creo que es un proceso más sutil, más subjetivo, que tiene que ver con eliminar las dosis de cinismo al interior de la policía. Creemos que los policías, cuando están instalados en una actitud cínica, es decir, dejan de ser policías y se están dedicando a otra cosa, porque quizás sienten que su labor no tiene impacto, quizás sienten que no tienen las herramientas para detener delincuentes, escogen esta profesión para generar un beneficio y dar un resultado, y ese resultado nunca llega. Creo que el éxito que se ha tenido en estos años, el haberle devuelto a la policía este espíritu de yo soy capaz de detener, yo soy capaz de acabar con el homicidio en la ciudad, yo soy capaz de acabar con el robo de vehículo, sin duda impacta, porque te congracia con tu vocación o con esa primera decisión de vocación. Ha habido otras medidas, pero sin duda hay mucho por hacer. Y menciono algunas cosas. De entrada, tenemos, y es algo que estamos trabajando, que fortalecer el régimen disciplinario en la policía. Nuestro rango de sanciones a las conductas indebidas es muy blanco y negro. Entonces, o te arresto o te corro. Y no hay una gradualidad que vaya de acorde a la gradualidad de las propias conductas que puede ejercer un policía, quizá desviadas de la normatividad. No hay proceso alguno de reinserción o de segundas oportunidades. Eso es un mal constitucional también, donde por el artículo 123, si destituyes a una persona, ya no puede reincorporarse nunca más a una corporación o a la corporación. Entonces, pues hay que pensar también, si creemos en segundas oportunidades para quienes cometen delitos, pues para quienes nos defienden de ellos, creo que sería al menos justo pensar en esos términos. Y también creo que, y esto en general en el país, hemos apostado mucho al control interno y poco al control, o lo que se llama el control externo. Creo que, y eso la jefa de gobierno desde la campaña lo ha mencionado, creo que tenemos, y no es fácil, sin duda no es fácil, pero las corporaciones policiales poco a poco tenemos que ir abriéndonos al escrutinio, no solo de la comunidad, sino también de entes que sean diseñados específicamente para ese escrutinio. Tienen que ser entes que entiendan de seguridad, pero entiendan de la labor policial y prácticamente hayan sido policías, ¿no? Hay muchos temas, apostar a la tecnología. Hay procesos adentro de la institución que siguen muy anclados al papel, por ende son muy manipulables. Hay que apostar, como uno acaba con corrupción en los procesos de compra, pues también en los procesos internos, digitalizar las listas de asistencia, digitalizar, en fin, toda una serie de procesos. Creo que a punta de perseguir personas nunca llega uno a soluciones, y esto no aplica solo a la policía.
para cualquier área de cumplimiento en cualquier empresa. Necesitamos soluciones integrales, pero soluciones que antes que el castigo, que creo que ha sido la tendencia a nivel nacional, antes que el castigo, soluciones que apuesten por el policía, por el bienestar del policía. La corrupción, y eso me lo tienen que creer, la corrupción es en buena medida un efecto de malestar laboral, es un efecto de malestar en condiciones, es un efecto quizá a veces, muchas veces, de esquemas represivos. No somos omisos y no ignoramos eventos incluso recientes, pero creo que hay que abordarlos desde este entendimiento integral del origen de las conductas para resolverlos de fondo, pero también para no ser nunca injustos con personas que están sometidos a una cantidad de estrés enorme, personas que tienen todo el día, son conscientes del riesgo, que tienen muy presente la muerte todos los días en su trabajo. Lo hablo en estos términos porque a veces solo hablarlo así nos permite ser empáticos con las personas que están en la calle cuidándonos. Pues hay muchas preguntas, secretario. Yo creo que vamos a tener que luego pasárselas completas porque, por ejemplo, preocupa lo de los montachoques, preocupa el tema de las motos en la capital, tanto los desfiles esos de la noche que hacen y las motociclistas, y luego también la abundancia de motociclistas. Preocupa. Y luego hay denuncias muy puntuales. Por ejemplo, Lilia Angélica Ávila dice, en la alcaldía GAM, Colonia Residencial Zacatenco, hay un motociclista que asalta a los ciudadanos civiles para que van a hacer trámites al registro civil número 23 y ni una patrulla aparece. Pero pues hay mucha información que seguramente pues encontrará un cauce en los teléfonos que usted ha proporcionado el día de hoy. Y pues muchas gracias por la oportunidad de conversar, secretario. Gracias. Al contrario, imprímanme el chat, me lo llevo y empezamos a atender. Sin duda. Lo que tiene que ver con la convivencia en unas megalópolis como esta es que y de pronto hay una queja generalizada. El otro día lo ponía yo en un tuit de cómo el peatón se queja de que el ciclista invade el paso peatonal o el motociclista. El ciclista se queja de que el automovilista le avienta el vehículo, el coche, y el automovilista se queja de 1000 cosas. Hace falta, y con urgencia, digo yo, un programa de educación vial. ¿Basado en qué? Pues en el respeto al otro. Y eso yo no lo he visto, secretario, nunca en la Ciudad de México. A ver, creo que podemos hablar, y créanos que son muy conscientes de todos los problemas en torno al cambio en el parque vehicular de la ciudad, el cambio reciente en el parque vehicular de la ciudad, donde las motocicletas en específico han tomado un papel muy importante, las bicicletas también. Hay muchos temas que hablar en torno a ello. Yo sí creo, digamos, como policía perteneciente también a un proyecto de izquierda, yo sí creo que el Estado tiene un papel importante en regular la conducta de las personas, en este caso las personas en el tránsito. Es un rubro en el que creo que hay un consenso unánime en que el Estado tiene una responsabilidad en regular las conductas, en otros no tanto, pero en este sí. Y debemos de asumir ese papel, pero coincido completamente, además de poner el programa de educación vial y muchas otras cosas, porque tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con normatividad, tiene que ver con hacer cumplir la ley, tiene que ver con trabajar con la industria. Es un tema muy grande. Pero también creo que es uno de los temas donde tiene que haber una construcción de seguridad, en este caso vial, que parta de nociones cívicas que quizás se han perdido y que sí pasan por la decisión de cada persona. Nosotros en ningún momento le vamos a transferir la responsabilidad al usuario, le vamos a transferir la responsabilidad al conductor, al motociclista, pero sí invitamos a que hagan la reflexión sobre la transgresión que hay de normas muy sencillas de convivencia que muchas veces no se respetan. Y hay que decirlo, a veces no se respetan porque no existen las condiciones para respetarlas, ¿no? Nosotros tenemos que facilitar que no haya tráfico para que a la persona nunca se le ocurra
tratar de violar una norma por evadir el tráfico porque tiene una cita a la cual asistir. Eso también existe. Pero es un problema complejo que requiere desde luego el concurso de la gente, de las decisiones de la gente y de nosotros poner de nuestra parte en una ciudad que además catalizada por la pandemia cambió de manera muy abrupta las condiciones o las formas de movilidad y que ese fenómeno continúa, ¿no? Estamos teniendo ahora también otro tipo de medios de transporte eléctricos que quedan medio a la mitad de no ser una cosa y no terminar de ser la otra, para lo que tenemos que ser creativos y establecer regulaciones adecuadas. Se está trabajando en ello, lo digo con pleno reconocimiento de la situación que se vive, pero también para informarle a la gente que lo tenemos muy presente y que esperemos en los siguientes meses y años estar construyendo soluciones de fondo. Gracias, secretario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por Vamos.